Buenas tardes. Esta es la primera clase del módulo de farmacología del sistema nervioso periférico. Entonces vamos a hacer una introducción al tema, básicamente ver un poco cómo es la división, algunas de las funciones del sistema nervioso periférico, particularmente el autónomo, y ver cómo se relaciona con medicamentos, ¿no? Pues voy sin más a empezar y a ver cómo les puedo aportar. Solo escojo la opción del puntero para poder irle seleccionando. Ya está. Bueno, entonces voy a hacerle la actividad entonces. El sistema nervioso periférico es la primera parte de farmacología que vamos a tratar de ir desglosando, aprendiendo en varias clases. Entonces, en lo que corresponde hoy vamos a ver que el sistema nervioso periférico regula gran variedad de funciones. Aquí está muy resumido. Por ejemplo, la contracción muscular, la parte de la función de glándulas, la función de muchos de los órganos y tejidos internos, ¿no? Entonces es muy importante este elemento, este componente corporal, y podemos modificar con fármacos, que es lo que nos interesa, importa. División del sistema nervioso a nivel general, ¿no? Tenemos el sistema nervioso, un componente periférico, un componente central, el central, encéfalo, médula espinal. Clases posteriores hemos de ir revisando medicamentos que también modulan, modifican funciones y permite el uso en algunas aplicaciones acá a nivel central, pero en este momento nos vamos más al periférico. El sistema nervioso periférico tiene un componente autónomo y uno somático. El somático básicamente tiene que ver con la función muscular, ¿no es cierto?, voluntaria, y el autónomo, en cambio, con funciones involuntarias de órganos y tejidos internos, usualmente. Ahí, a su vez, tenemos la división en parasimpático y simpático. Ya, entonces, continuando, ya les comenté que el sistema nervioso periférico tiene un componente somático y autónomo, el somático más con el componente de lo que es la función muscular, y el autónomo con de órganos y tejidos involuntarios, ¿no? Ven, ahí acá en la gráfico está claramente el sistema somático básicamente con el músculo esquelético, función voluntaria, y en cambio el autónomo simpático y parasimpático con músculo liso, músculo cardíaco, glándulas y algunos otros tejidos, ¿no es cierto?, funciones involuntarias. El sistema nervioso autónomo, a su vez, decía, tiene el componente simpático y parasimpático, usualmente con funciones antagónicas, usualmente por ahí. En algún órgano o tejido puede complementarse más bien en alguna función. Pues aquí, a grosso modo, recordando, por ejemplo, en pulmón, ¿no? Tenemos el simpático que genera broncodilatación, ¿no? En cambio, el parasimpático genera broncoconstricción. En corazón tenemos, en cambio, que el simpático estimula las propiedades cardíacas, las funciones cardíacas, automatismo, contractilidad, entre otras. En cambio, el parasimpático suele deprimir algunas funciones cardíacas como automatismo, conducción, ¿no? Entonces, eso. Asimismo, por tratar de terminar, porque esto hemos de ir viendo en las clases subsiguientes, por ejemplo, a nivel de intestino, ¿no? El parasimpático tiene una función más bien estimulante de lo que es de la peristalsis, la producción de secreciones. En cambio, el simpático es al revés, sobre todo en lo que es peristalsis, tiende a disminuirla, ¿no? Y así, ¿no? Así está. Decía que es una especie de ejercicio, un recordatorio nada más de algunas funciones, que obviamente luego la correlacionaremos cuando vayamos viendo los medicamentos, ¿no?, que actúan a nivel del sistema nervioso periférico autónomo principalmente, y bueno, en el somático también sí vamos a ver algún medicamento. Bueno, de nuevo aquí otra diapositiva con justamente hay un resumen, por ejemplo, de las funciones. Vean, a nivel de pupilas del parasimpático provoca contracción, sería miosis, ¿no es cierto?, a nivel pupilar, perdonen, y lo que es el simpático, en cambio, genera dilatación, midriasis, ¿no? Lo del pulmón, lo del corazón, lo del intestino, hace un ratito
acababa ya de, de comentarles ya, ¿no es cierto? Bueno, hay algunas otras funciones para que tengan más bien presente y más bien si es que algo tienen que repasar, lo repasen y luego puedan entender cómo actúan los medicamentos y qué acciones, qué efectos terminan teniendo. Nos vamos a la sinapsis, ¿no? Entonces, la sinapsis es una estructura que permite la comunicación entre células. Básicamente, el sistema nervioso central con otras células del propio sistema nervioso central o con células de otros tejidos para lograr algunas acciones, modificar algunas funciones, ¿no es cierto?, en diferentes órganos y tejidos, incluso el mismo sistema nervioso central, ¿no? Hay varios tipos de sinapsis. La que está en la imagen es una sinapsis más bien de tipo química, donde se libera una sustancia que va y actúa sobre la célula que está al otro extremo de esta unión. Está este elemento usualmente conocido como neurotransmisor, ¿no? Para que actúe el neurotransmisor en la célula que está en el otro extremo de la unión, recuerden, debe existir receptores. Entonces, el neurotransmisor es esta sustancia que es liberada por la célula presináptica, por la terminal sináptica. Aquí suelen haber vesículas donde se almacenan muchos neurotransmisores, otros no. Por algún estímulo se libera, llega al espacio sináptico y bueno, luego actuará a través de receptores en la célula postsináptica, ¿no?, en la membrana postsináptica, ¿no? Pues ahí tienen algunos tipos de neurotransmisores, acetilcolina, y está la noradrenalina que vamos a estar conversando, pero hay algunos más, ¿no? Tienen la dopamina, serotonina, glutamato, la sustancia P, entre otros, ¿no? Ejemplos. A nivel del sistema nervioso periférico tenemos dos principales neurotransmisores, que es la acetilcolina y la noradrenalina, ¿no? Fíjense por favor acá, la acetilcolina la van a ver o es la más importante, la principal, tanto en lo que es parasimpático como simpático. Ya está en el sistema nervioso somático, también le van a ver, ven, ahí está acetilcolina, ACH, 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 ACH. Pero donde ahorita más nos interesa es en los órganos efectores. La acetilcolina la van a encontrar en los células, en los órganos, en los tejidos efectores del sistema parasimpático, a través del receptor muscarínico, suele ser el que está aquí. También tienen acetilcolina en lo que es el músculo estriado, con el movimiento voluntario. Aquí en cambio tenemos receptores de tipo nicotínico, ¿no? ¿Ya? Y al revés, en el simpático es más importante, estoy hablando de nuevo en el órgano efector, la noradrenalina. La noradrenalina es de lo importante a través de los receptores simpáticos, el alfa, beta adrenérgicos, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Fíjense que en ganglios, no importa si es simpático o parasimpático, es la acetilcolina y por comentarles el, el receptor que modifica o que modula esto es el nicotínico. Ahí pueden ver en la leyenda, en los gráficos que están ahí usando para que se puedan orientar. Sinapsis adrenérgica, vamos a la parte más útil de mi explicación de ahorita. Entonces, es esta unión, ¿no es cierto?, neuroquímica, ya básicamente del sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto?, eh, simpático. Recuerden que aquí en el simpático es donde actuaba, ya. Entonces aquí van a tener o que identificar algunos elementos para luego hacer la correlación con medicamentos. Esto que está en celeste sería la célula presináptica. Para que llegue acá un neurotransmisor y actúe, primero tiene que sintetizarse. Ahí está la tirosina, la dopamina, luego la norepinefrina, ¿no? E incluso de aquí puede generarse la epinefrina o adrenalina, también conocida, ¿no? Aquí estamos en la sinapsis adrenérgica. La norepinefrina o noradrenalina es la más importante, que terminará almacenada en la vesícula. Viene un estímulo, básicamente hipotexial de acción, activa canales de calcio, permite la función entre la vesícula en la membrana, ¿no es cierto?, presináptica, y se libera su contenido, el neurotransmisor, la noradrenalina, norepinefrina. Llega al espacio sináptico en cuestión de milisegundos y actúa sobre sus receptores.
Son múltiples receptores alfa, beta adrenérgico, ¿no es cierto? La gran mayoría están en la célula postsináptica, la membrana postsináptica, aunque hay algunos que también con funciones de contrarregulación pueden ubicarse también en la célula presináptica. Ya dependiendo de la célula, del tipo de receptor, veremos alguna acción, alguna modificación. ¿Ya? ¿Cómo termina el efecto del neurotransmisor? Puede ser recaptado. Hay proteínas transportadoras del neurotransmisor que captan el neurotransmisor. Hay sistemas recaptadores en la célula presináptica como en la postsináptica, ya, sistemas de tipo 1, tipo 2 lo llaman. Y luego ingresando a las células, hay enzimas que hidrolizan al neurotransmisor y lo activan. Ahí, si se fijan, está la monoaminoxidasa y acá está la COM, la catecolo-metiltransferasa. Principalmente la MAO es presináptica y la COM en cambio es postsináptica, pero bueno, no es una regla fija y exacta, ¿no? Algo tal vez se reutilizará y bueno, entra de nuevo el circuito de síntesis, liberación, ejercer su acción, recaptación e inactivación enzimática, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, todos estos pasos uno lo puede modificar con medicamentos. Ya luego vamos a ver la correlación. Eh, si recuerdan, venía la tirosina, la L-dopa, luego se generaba la dopamina y por último en la sinapsis adrenérgica terminaba generándose lo que es la noradrenalina, se almacenaba y quedaba lista, preparada cuando venga el estímulo para liberarse y actuar, ¿no? ¿Ya? La noradrenalina es la importante, recuerden, en la sinapsis adrenérgica, en el simpático. Luego, una vez sintetizada, es almacenada en las vesículas, es liberada, recuerden, cuando llega el potencial de acción, actúa sobre sus receptores postsinápticos o presinápticos, es recaptado, ¿no es cierto?, decía un sistema tipo 1 en la membrana presináptica, un tipo 2 en la membrana postsináptica, y luego es inactivado por enzimas, la MAO que es más neuronal, que es más a nivel presináptico, en la COM que sí es neural, pero también se encuentra en tejidos extraneurales de manera abundante, ¿ya? Ahí de nuevo tienen una imagen de la sinapsis que resume un poquito esto. Ahí están los receptores adrenérgicos también de nuevo, los alfa, beta adrenérgicos, a su vez tenemos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Con sus ubicaciones particulares, alfa 1 recuerden músculo liso, alfa 2 también en músculo liso, aunque este es más presináptico, autorregulador, el sistema nervioso central también es muy importante, beta 1 de corazón, beta 2 por recordar un sitio muy importante a nivel pulmonar, beta 3 tenemos más a nivel pancreático, y etcétera, etcétera, ¿no? Depende de la célula y el tipo de receptor que esté modulando la función del neurotransmisor, la respuesta. Ahí no tienen una respuesta única que veremos de manera específica con la noradrenalina, ¿no es cierto? Dependerá de esto. Pues ahí están algunos de los receptores, ¿no es cierto? Que les comentaban los distintos órganos y tejidos efectores, ¿no es cierto? El simpático es lo que más me importaba ahorita, recuerden alfa y beta adrenérgicos. Es lo que acabo de comentarles, ahí tienen un resumen del alfa 1, el músculo liso, el alfa 2, sistema nervioso central, presináptico, beta 1, corazón, beta 2, decía a nivel pulmonar, bronquio básicamente, aunque músculo uterino en el embarazo también trasciende bastante con medicamentos, una de las funciones. El beta 3, páncreas, ya había dicho, adipocitos, y el beta 4, corazón. Ya, algunos de los efectos que median cada uno de estos receptores. Voy a resonar unos poquitos y luego vamos a hacer la correlación con medicamentos, ¿no? El alfa 1, su función es activar al músculo liso, ¿no? Por ejemplo, en vaso sanguíneo provocará vasoconstricción. Si yo quiero un medicamento para tratar la hipertensión, ¿qué tengo que hacer con este receptor alfa 1? Activarle o bloquearle, ¿no? Entonces, como su efecto original es vasoconstricción, para tener un fármaco que me sirva en hipertensión, más bien se debería utilizar o aplicar un antagonista, ¿no? Ya, un antagonista, ya, y aunque son de uso secundario, ¿no? En ojo, por ejemplo, también hay midriáticos, aunque estos no son los más importantes, los más trascendentes.
En alfa 2, el sistema nervioso central, autorreguladores, por ahí hay algunos medicamentos también interesantes. Voy a comentar uno tal vez muy conocido, porque no es mi propósito ahorita hacer un repaso de todos los fármacos, tal vez en beta 2. El efecto es broncodilatación. Aquí para tratar problemas que cursen con broncoconstricción tipo asma, tipo EPOC, voy a usar un agonista. Ahí está el salbutamol, ¿no? El salbutamol muy conocido, ¿no? Pero bueno, todos estos o la gran mayoría de estos defectos que están viendo en los receptores tienen posibilidad de actuar medicamentos y tener algún uso clínico, ¿no? Vamos a los medicamentos. Los medicamentos que activan los receptores, o más que los receptores, disculpen, que generan un efecto similar al simpático, se van a llamar simpático-miméticos. En cambio, los que generen un efecto contrario al simpático se van a llamar simpático-líticos. Si es que actúan en receptores los que tienen un efecto similar al simpático, los simpático-miméticos se van a llamar de acción directa, actuando en receptores, siendo agonistas. Ya, ahí está la adrenalina, noradrenalina, el mismo salbutamol que les comenté. En cambio, si no actúan en receptores por otros mecanismos, puede ser en síntesis, en liberación, en recaptación en las enzimas, ya cualquier lugar que no sea receptor le vamos a llamar de acción indirecta. Ya, aquí tenemos algunas sustancias de estimulantes, por ejemplo, ya que pueden considerarse también simpático-miméticos de acción indirecta, estimulantes del sistema nervioso central y de acción mixta que actuarán en receptores y también en algún otro sistema, ¿no? ¿Ya? En cambio, los simpático-líticos no hay mucho que actúan en mecanismos distintos a los de receptores. Todos prácticamente son en receptores y dependiendo del receptor que bloqueen, tenemos alfa bloqueantes y beta bloqueantes. Aquí les adelanto propanolol, ¿no? Muy conocido, muy usado, ¿no es cierto?, en la práctica clínica, aunque los alfa bloqueantes también sí tenemos, ¿no? Bloquean receptores alfa o beta, ¿no? Este análisis que acabo de hacer de la sinapsis colinérgica, de la sinapsis adrenérgica, vamos a hacerlo lo mismo con la sinapsis colinérgica, ¿no? Donde actúa la acetilcolina. Entonces, de nuevo, aquí tenemos la membrana presináptica, postsináptica, el espacio sináptico. Se sintetiza el neurotransmisor, la acetilcolina, se almacena, viene el estímulo, se libera, actúa sobre los receptores, que aquí en este caso son receptores colinérgicos, el muscarínico, el nicotínico. Aquí es al revés de lo que vimos con la sinapsis adrenérgica. Primero actúan las enzimas, aquí la acetilcolinesterasa, y luego es recaptado algún residuo de lo que es el neurotransmisor. En el caso de la sinapsis adrenérgica, primero era recaptado y luego venían las enzimas. Igual, estos 5 pasos acá están resumidos, puedo modificar con medicamentos, aunque les comento aquí principalmente va a ser receptores, que siempre es el lugar más importante, y la enzima también es otro lugar importante aquí en la sinapsis colinérgica. Los demás casi que no tienen mayor interés ya en el uso de medicamentos que hayan sido importantes, eficaces y seguros, ¿no? Los dos receptores colinérgicos, muscarínico, nicotínico, de nuevo les hago el repaso. El muscarínico, hablando de órganos efectores, estaba más en lo que era el parasimpático, ¿no? Todos los tejidos que sean inervados por el parasimpático. Y el nicotínico, de nuevo hablando de órganos efectores, se encontraba más en el músculo estriado, aunque por ahí también vimos que estaba en los ganglios, ¿no es cierto?, del sistema nervioso periférico autónomo, ¿no? ¿Ya? Con todo, pueden luego repasar también lo que expliqué al inicio. Recuerden, el muscarínico estaría más en lo que es la parte del parasimpático, ¿ya? Y en lo que es el nicotínico estaría más en lo que es la parte del músculo estriado, ya con uso de medicamentos. Hay medicamentos que modifican ganglios nerviosos, sí, pero ninguno, la verdad, de interés o de uso práctico importante. Los de uso práctico más bien están en parasimpático y están en lo que es músculo estriado, ¿ya? Están de nuevo, el receptor muscarínico es un receptor acoplado a proteína G, como todos los receptores adrenérgicos, por cierto, eso no les comenté. Y el nicotínico, en cambio, es un canal iónico regulado por ligando, ¿ya? Es una acción bastante más rápida, ¿ya? Con los que actúan en receptores nicotínicos. Ahí están subdivisiones de receptor
muscarínico que no trasciende tanto, más bien importa dónde están ubicados, que básicamente son órganos efectores del sistema nervioso periférico autónomo parasimpático y también sistema nervioso central. Y el nicotínico, en cambio, tiene dos tipos: el muscular, que creo que es el más importante y de interés práctico en farmacología, el neuronal, que sobre todo es a nivel de ganglios autónomos, pero no tiene tanta trascendencia en el uso, ¿no? ¿Ya? Otras ubicaciones también tiene, vean ahí, médula espinal, sistema nervioso central. Fármacos, y esto es lo último, no quiero hacerle tan grande el video. Tenemos modificadores de receptores y modificadores de la enzima, como les había comentado en la parte de la imagen de la sinapsis, ¿no? En modificadores de receptor, los que actúan a nivel nicotínico, tenemos bloqueantes neuromusculares que veremos en una clase, son los de mayor interés de uso práctico. Y también tenemos medicamentos que modifican ganglios nerviosos, pero ninguno de un uso mayor, la verdad, de este grupo. Ahorita les comento, pero no hemos de revisar y no era el propósito de hacerlo en la clase, ¿no? Tenemos bloqueantes y estimulantes ganglionares. De esta parte del receptor nicotínico solo revisaremos bloqueantes neuromusculares. Ahí está lo que es la tubucurarina, la succinilcolina, el pancuronio, rocuronio y algunos otros derivados de interés, especialmente en anestesiología, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en el receptor muscarínico tenemos también en el receptor como tal medicamentos que activan el receptor, serán parasimpático miméticos de acción directa, ¿ya? Y los que en cambio antagonicen al receptor van a ser parasimpático-líticos. De acción directa le llamamos porque actúan en receptores para contrastarles con los de acá. En lo que es la enzima, la acetilcolinesterasa, cuya función es de inactivar, hidrolizar la acetilcolina, el principal grupo de medicamentos que tienen interés práctico son medicamentos que inactivan la enzima. El rato que yo bloqueo la enzima, ya no hidrolizará la acetilcolina, se acumulará la acetilcolina y habrá mucha más acetilcolina para actuar en receptores. Por ende, vamos como que activa los receptores de manera secundaria o indirecta, por eso se llaman parasimpático-miméticos de acción indirecta, que hay el grupo de carbamatos como fármacos, también tóxicos, órganos sulfurados, un grupo de tóxicos importantes. Les nombro un hito: acetilcolina, perdón, fisostigmina, noestigmina, ribastigmina, tacrina, estos últimos para Alzheimer, aunque los primeros creo que son más conocidos. Para otras aplicaciones que tienen estos medicamentos, lo veremos también en la clase de parasimpático miméticos. Hemos de ver los dos, de acción directa y de acción indirecta, casi seguido. ¿Ya? Entonces ahí está la idea general del sistema nervioso periférico, autónomo somático, la intervención con fármacos, vimos la parte adrenérgica y ahorita también la parte colinérgica. Esta es la parte de la introducción, espero les sirva para preparar sus clases, para luego repasar también las clases como complemento a lo que vamos viendo también en la parte presencial y su lectura del libro y de otros documentos que tienen. Nos vemos, pasen bien. Un buen inicio de ciclo.